Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ok, la razón principal por la que estamos subiendo este video, estamos haciendo este video y ustedes están accediendo a él es porque queremos mostrar la posición que toma un hijo de Dios frente a la situación que está quejando nuestro país. A lo largo de esta situación, a nosotras como hijas de Dios nos han surgido muchas dudas en relación a qué debemos hacer en esta situación que se está presentando, cuál es el papel que jugamos acá. No es un secreto para nadie que la situación que estamos viviendo actualmente es muy fuerte. Nos ha tocado a todos lo fuerte que ha estado esta situación, y entonces uno a veces se deja llevar mucho por los sentimientos, y queremos hoy como aclarar exactamente qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué deberíamos hacer como hijos de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en situaciones así. Sí, queríamos tener como una posición realmente firme, entonces decidimos acudir a su palabra. Lo primero que tenemos que entender es la necesidad que a lo largo de los años hemos tenido todos los seres humanos de Cristo. Porque todos los seres humanos, como hemos dicho en videos anteriores, somos pecadores y tenemos una separación de nuestro creador, de nuestro eje, de quien nos da vida. Entonces, necesariamente todos los seres humanos necesitamos, valga la redundancia, de Dios. Incluso el que está en el más alto rango del gobierno en el país, absolutamente todos. Entonces, entendiendo esto, sabemos que nadie es perfecto, ¿saben? O sea, ni nosotros como pueblo, ni los que están al mando, ¿saben? Ellos también tienen y cometen injusticias a diario en su vida, como también nosotros lo hacemos a diario. Teniendo en cuenta lo que tú acabas de mencionar, también debemos tener presente que pecados como la avaricia, la codicia, la vanagloria, el deseo de poder son los que llevan a cometer injusticias. Y esas injusticias solo reflejan la falta que tenemos de Dios. Ahora, teniendo presente que la injusticia es algo muy malo, que entonces que en las personas que resultamos afectadas genera un sentimiento de repudio hacia las personas que hacen ese tipo de maldades, entonces debemos tener en cuenta algo que nos dice la Biblia. Dios nos dice algo muy interesante en Romanos 12, del 19 al 21, y es: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y yo sé que en muchas ocasiones nos dejamos llenar por la venganza, por el rencor, porque es que si ellos me hacen, pues yo les hago también. Pero es ahí donde, como hijos de Dios y como creyentes, debemos tener en cuenta lo que nos dice Dios, y que si Él nos lo dice es por algo también, porque esa es su voluntad, y Él es quien conoce verdaderamente los corazones de cada persona. Entonces es como que cuando nosotros nos encontramos en una situación así de injusticia, primero miremos lo que nos dice Dios y sigamos su ejemplo. Ahora podríamos empezar a pensar y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en un momento como es? Ante tantas cosas que siento que todos conocemos porque no están ocultas para nosotros. Lo primero que pensé cuando me hice la pregunta fue en la historia que hay en la Biblia de la mujer adúltera que fue encontrada cometiendo adulterio, y pues que se la trajeron ante Jesús y le dijeron como: mira, Jesús, ella fue sorprendida en adulterio y la ley dice que debemos apedrear. Y la actitud de Jesús dice muchísimo, y las palabras que él dijo también. Voy a decir textualmente lo que él dijo. En Juan capítulo 8, versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué pasó? Pues una vez Jesús dijo eso. Vamos al versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quiero que nos centremos en lo que pasó una vez Jesús dijo eso. O sea, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie tiró ninguna piedra, porque efectivamente todos tenemos pecado, todos cometemos errores, todos somos injustos de alguna manera, corruptos de alguna manera. O sea, no hay nadie ante los ojos de Dios, nadie que sea mejor que nadie.
Entonces tal vez esto sea un poco fuerte, pero si ustedes se ponen a pensar, vamos a poner a cualquier político en la posición de la mujer adúltera y Jesús nos dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ustedes creen que podría haber alguien que le tire una piedra? También hemos escuchado en estos tiempos que se ha dicho que Jesús fue un revolucionario. Y sí, ante nuestros ojos sí fue un revolucionario, pero no de la manera que todo el mundo piensa, porque en sí su revolución fue el amor. Él siempre en todas sus enseñanzas y en todo lo que hizo basaba todo en el amor y como en mostrarnos la verdad de Dios. Y siempre que por lo menos vemos al ejemplo de Jesús, de que estuvo con pecadores, con prostitutas, con los pobres, los más rechazados por todo el pueblo, él siempre mostraba ese amor, ese perdón y también la necesidad de arrepentimiento. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos seguir los pasos de Jesús. Nosotros en este mundo debemos dar amor, debemos ser reflejo de Jesús y demostrar la verdad, enseñar la verdad a las personas y que eso sirva de guía para todos. Sí, y yo vi en redes sociales una imagen que decía que, o sea, un supuesto cristiano o un supuesto hijo de Dios decía que nos perdonara a los hijos de Dios por no estar haciendo pues lo que estaba haciendo la gente, que Jesús no era así, y pues lo justificaban con lo que dice Estefanía, que pues se dice que Jesús fue un revolucionario, y como dice Estefanía, ante nuestros ojos fue un revolucionario basado en el amor, y eso no quiere decir que porque fue el amor entonces vamos a ir con todo lo que el mundo va, ¿no? Porque si era una revolución, ojo, porque él vino a mostrarnos que lo que estaba pasando en el mundo no estaba bien. Entonces, efectivamente sí revolucionó todo y sigue revolucionando a través de los años todo, porque de hecho ser hijo de Dios es ir en contra de la corriente, eso es como ser rebelde ante el mundo. No quiere decir que porque entonces nuestra misión o nuestra tarea en esta tierra como hijos de Dios es amar, entonces vamos a inclinarnos más hacia alguien o apoyar cosas como que la gente quiere que apoyemos, porque de pronto dicen, ah, no, pues tú no amas tu país si tú no haces esto, si tú no estás en esto, ¿no? Básicamente, si no hiciéramos lo que Dios nos enseñó, no estaríamos aquí hablando de eso, porque dejaríamos que todos hicieran lo que quisieran con sus vidas y ya, pero lo que nos manda Dios es advertir. Si digamos hay un hueco y tú sabes que está ese hueco y una persona quiere seguir derecho, tú obviamente lo vas a prevenir de eso porque no quieres que esa persona caiga. Y muchas veces eso se confunde con que queremos imponer nuestras cosas o así, pero pues es una decisión, pero uno lo que hace, lo haces con amor. O sea, se supone que debe ser nuestro propósito. Y no quiere decir también que si no estamos allá afuera gritando y diciendo, como mostrando públicamente nuestras incomodidades, porque no quiere decir que porque Dios nos manda a sujetarnos a nuestras autoridades, no quiere decir que todo lo que hagan es maravilloso, que es perfecto, porque es que no somos ciegos, gente. O sea, nosotros también tenemos la capacidad de analizar las cosas y de saber qué está bien y qué está mal, o sea, qué es injusto y qué no. O sea, no quiere decir eso que no lo sintamos, que no nos duela, porque como decía Estefanía al puro inicio del video, ha sido un tema que yo siento que a todos los colombianos y mucha más gente le ha tocado. Han sido días verdaderamente difíciles y no manifestarlo, no salir, no poner un hashtag en redes sociales no quiere decir que nosotros somos ciegos ante esta situación. De ninguna manera. Dios no nos manda que, por ejemplo, nos dice sométanse a sus autoridades. Una de nuestras autoridades son nuestros papás. Pero si mi mamá, por ejemplo, a mí me manda a robar, yo no tengo que hacerlo porque yo tengo la capacidad de saber y discernir que robar no está bien. Entonces es eso. Sí, nos sujetamos a nuestros gobernantes, el presidente, los alcaldes y demás. No se trata de dejarnos pisotear de ninguna manera. O sea, tenemos también la decisión de saber que hay cosas que son injustas y que hay muchas cosas que hacen que están mal. Hay que entender que tanto el gobierno como cada uno de los colombianos estamos faltos de sabiduría. Y adivinen quién es el dador de sabiduría. Exactamente, volvemos a que todos tenemos la necesidad de Dios, de Cristo en nuestra vida.
Y entonces se preguntarán, entonces, ¿cuál es el papel de los hijos de Dios? ¿Cómo vamos a influir en esta situación? Primero que todo, teniendo claro que nosotros siempre ponemos nuestra mirada en Dios. Y yo sé que muchas personas puede que vean esto y es como que se les haga raro, como, ay, no, pero somos el pueblo, los que hemos salido, y sí, o sea, también se reconoce, pero nuestra confianza está puesta en Dios y teniendo eso presente, sabiendo que Él es el que se encarga de todo básicamente, nosotros lo primero que debemos hacer es poner todo en oración. Oración y pedirle a Dios por los gobernantes, para que sea dándoles sabiduría, para que sea llenándolos de amor y que seamos amándonos los unos a los otros. Porque si se dan cuenta, si nosotros nos amáramos, o sea, si yo amara al prójimo como a mí mismo, la maldad no tendría cabida. Bueno, después de amar también debemos predicar, porque si se dan cuenta, Jesús lo que vino a hacer a este mundo fue a predicar la verdad, a enseñarnos de Dios, a enseñarnos la verdadera doctrina, una doctrina basada en la verdad. Y entonces yo sé que muchas veces creemos como que Dios no nos escucha o que Dios porque está permitiendo eso, pero lo repito una vez más, nuestros pensamientos no son más altos que los pensamientos de Dios. Dios tiene un propósito con cada cosa que pasa y aunque a veces las pruebas sean muy dolorosas, siempre vendrá algo mejor. Es confiar en Él básicamente y entregar esta situación que estamos viviendo ante Él, creyendo verdaderamente que todo lo que está pasando es por algo y que Él va a darnos justicia. Él es el que da venganza y Él es el que hace justicia. No podemos ser sabios por nuestra propia opinión porque todos, absolutamente todos tenemos maldad en nuestro corazón. Y para las personas que de pronto dicen, no, es que a mí no me ha escuchado tal cosa, les voy a compartir un versículo. Y yo quiero decir algo de lo que nos has dicho, es que no siempre vamos a obtener la respuesta que queramos. Entonces puede que Dios tenga un propósito con esto y puede que necesitemos pasar por esto como colombianos. O sea, preguntémonos qué quiere hacer Dios con esto en Colombia, con Colombia, en cada colombiano. Otra cosa que es importante, que como hijos de Dios necesitamos aclarar que este video lo estamos haciendo hablando como hijos de Dios, basándonos en lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Solamente para aclarar, es reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, orar, porque si ustedes van a la Biblia, ¿qué hacía Jesús todo el tiempo? Orar. Y hay versículos que dicen orar sin cesar. Entonces es orar, decías amar, predicar, que es como reflejar a Dios. Y reflejar a Dios también es perdonar. Porque es. si te das cuenta qué hizo Dios cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nos llenamos de ira y de rencor y condenamos a las personas y ojalá se muera, ojalá tal cosa, nunca te va a perdonar. Pero Dios fue ese ejemplo, o sea, Él pasó por todo lo peor y Él perdonó y ese es nuestro ejemplo a seguir. Y yo sé que no es fácil, o sea, no es como que digamos, no, yo te perdono y ya, porque hay mucho dolor, hay maldad. Es eso, es confiar en Dios y entregarle todos esos malos sentimientos que tenemos a Él y que Él sea obrando en nuestras vidas, transformándonos. Y es lo que yo mencionaba una vez, el rencor solo se vuelve o sea, la venganza y el rencor solo se vuelven un círculo vicioso que termina afectándolo a uno más. El perdón lo que hace es sanarnos. Así es. Bueno, entonces ya viendo como que necesariamente todo tiene que iniciar desde la individualidad, como cómo estoy yo aportando primeramente nosotras como hijas de Dios a la situación y luego como colombianas que estamos aportando, ya lo vimos. Entonces yo quiero entrar a hablar acerca de otro tema que también me parece importante y es el hecho de que la iglesia y la política estén juntas. A mí me gustaría decir un testimonio que lo tengo muy marcado acá porque pues básicamente es muy importante. Pero en las elecciones que hubieron hace unos años, recuerdo perfectamente ir en el transporte público, no sé, por la ciudad e iglesias gigantes apoyando a ciertos partidos políticos a morir, o sea, a capa y a espada. Y recuerdo que el preciso día de las elecciones acá en Colombia, pues ustedes saben, las elecciones son los domingos, el pastor lo que nos dijo fue, no nos dijo voten por este personaje o por este otro, o yo les recomiendo que voten por este, ni tampoco nos dijo yo voy a votar porque eso también puede tener una influencia y tiene una trascendencia grande. Lo que él nos dijo fue que teníamos que ejercer nuestro derecho, o nuestro deber también, que es votar, pero nunca tomó una posición
frente a alguno de los candidatos. Les cuento esto porque es importante saber que la verdadera iglesia, de la cual Cristo es la cabeza, no toma partido con ningún movimiento político. No necesariamente porque he escuchado que dicen que porque crees en Dios, entonces ya eres de la derecha. Que eres un facho, yo no sabía que existía esa palabra. Pero entonces es eso, o sea, y es completamente, acá entra completamente la libertad, o sea, no está bien que ningún pastor, ningún líder de la iglesia le diga precisamente a la iglesia por quién votar o por qué debería inclinarse más, no, porque es que tenemos una libertad en Dios, ¿no? Y Él nos manda a investigar también, o sea, también nosotros debemos escoger de acuerdo a lo que para nosotros esté bien para nuestro país, ¿no? Y también hay una cosa, que las verdaderas iglesias no deben pretender manipular con la palabra. Entonces, es que a Jesús le hubiera gustado que tú votaras por tal partido político. No, porque ya está en cada uno, o sea, la iglesia la conformamos nosotros, no es un lugar físico y ya, o no es solo una organización, sino somos cada uno de nosotros quienes conformamos la iglesia y nuestra cabeza es Cristo. Entonces, teniendo esto claro, que votemos por uno o por otro no va a depender de que no lo esté diciendo una iglesia, una organización, que no lo esté diciendo el pastor, el líder, sino va a depender de nuestras convicciones. Si yo veo que algún gobernante no va de acuerdo a mis convicciones, no va de acuerdo a lo que yo considero correcto, entonces pues ya es de cada quien, pero la iglesia no debe estarte a ti obligando, ni manipulando, ni tratando de tergiversar la palabra solo para un bien económico o para volverse más grande y así. Exacto, para ganar popularidad. Tanto en política como en cualquier otra cosa, la iglesia no le dice a uno cómo actuar, es Dios, a través de su palabra. Y esto fue todo por el video de hoy. Agradecemos a todos los que están viendo este video, especiales gracias a nuestro pastor y a su esposa por guiarnos en esto, porque como les decíamos, nosotros también teníamos como muchas cosas y también a veces nos dejamos movilizar por todo esto, pero el fin de todo es que pongamos todo en manos de Dios, que Él está obrando y Él tiene el poder absoluto sobre todo. Entonces, que haya sido claro, que lo comprendan de la manera que lo comprendemos. Tengo que aclarar que hablamos como hijas de Dios hacia hijos de Dios. Exacto, como creyentes, personas que confiamos en Dios, y pues por lo mismo queremos que sea un tema tocado con respeto. Comprendemos y entendemos que puedan haber distintas posiciones diferentes a las de nosotros, y eso también lo respetamos, pero este video es en sí para aclarar las dudas. Yo sé que hay muchas personas que somos creyentes que hemos tenido estas dudas, y pues por eso quisimos hacer el fin de este video, de cuál es nuestro papel en este mundo como hijos de Dios ante la situación que estamos viviendo, cómo podemos obrar verdaderamente, y ya. Sí, nada, y pues sabemos que son tiempos difíciles, también estaremos orando por todos y cada uno de los colombianos y todas las personas, tanto gobernantes como demás, porque como les decíamos, nos ha afectado mucho, pero pues nuestra fe está en Dios. Entonces, y también los invitamos a confiar en Él, a orar, a tener una comunión con Él, a entregar todas esas cargas, porque yo sé que también la información que estamos viendo, más en esta semana que pasó, todas las redes han estado saturadas como de información, y eso a uno también le ha quitado el sueño, es verdad, le ha generado daños también. Pongan todo, o sea, cualquier cosa en manos de Dios. Él va a orar en su tiempo y conforme a su voluntad. Entonces, gracias por ver este video.